Iniciamos Buena Salud, bienvenidos a todos los que se encuentran en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes están en redes sociales conectados. Estamos en vivo en Facebook, pueden compartirlo también para que ustedes puedan beneficiarse de la información que tenemos preparado esta mañana para usted. Aquí vamos a leer nuestra frase de hoy. Dice: no siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos ante ello. Ya en breve estaremos con nuestra querida psicóloga clínica, Samaris Jiménez, y nos va a tratar una pregunta o un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo influye el estrés en la vida diaria y qué estrategias pueden ayudar a mejorarlo cada día más. Este es el tema que estaremos hablando ya en breves momentos con nuestra querida invitada, pero antes también hacerles una recomendación. Si usted desea verse bien, vestir con muy buen estilo, pues Camisería Inglesa, una opción en Santo Domingo, en la avenida Las Américas y Los Manta, en el sector Plaza Asturias. En redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con muy buen estilo con camisería inglesa y para las damas muy bonitos accesorios. Así que a visitarlos. Vamos a una pausa y al regresar estaremos con nuestra invitada. Estamos en vivo en Buena Salud. Muy buenos días a los que están en sintonía por la señal de Majestad y también a quienes están en las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook para que ustedes también se informen un poco respecto a lo que vamos a tratar esta mañana. Ya está con nosotros nuestra querida psicóloga Samaris Jiménez, y el tema que nos va a tratar en esta mañana, que vamos a conversar hoy, es cómo influye el estrés en la vida, en nuestra vida diaria, y qué estrategias pueden ayudar a mejorarla mejor. Pues bienvenida, mi querida Samaris, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación, me encanta estar aquí. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues bueno, entrando en sí de tema, hay algo que muchas veces los pacientes preguntan, ¿no? Hay algo que a menudo recibo comúnmente de mis pacientes, es cómo nosotros podemos entrenar a nuestro cerebro para poder vivir mejor, qué habilidades, o si tengo tal vez la capacidad de poder cambiar mis habilidades ante las situaciones estresantes que se me presentan en el día a día, tal vez cómo puedo gestionar mejor mis estados emocionales a nivel emocional, cómo tal vez puedo dejar de sentirme tímido o tímida, inseguro o inseguro frente a situaciones estresantes en sí, o situaciones que me ponen en modo amenaza. Entonces, creería que esto es un buen momento para empezar a hablar sobre este tema en sí. Sí, qué muy buena introducción, porque a veces nosotros pudiéramos pensar que cuando vivimos estresados o pasamos por una situación como esta, lo asociamos tal vez a nuestro diario vivir, que tiene que ver mucho de eso, pero a veces hay otros tipos de factores que los desconocemos nosotros mismos y por ende ahí es cuando tenemos que tal vez buscar ayuda. En este caso, ¿qué es el estrés y por qué se ocasiona esto? Ok, vamos a empezar por algo muy clave aquí. Quisiera primero entrar tal vez en un mundo neuropsicológico, podríamos decirlo así. Tenemos que tener claro que ahora en la actualidad tenemos al alcance, por suerte, tal vez herramientas para poder entrenar a nuestro cerebro para poder vivir mejor. Y es lo que podemos hacer hoy en día, que tenemos la capacidad nosotros de poder cambiar nuestras conexiones neuronales para poder enfrentar tal vez las situaciones estresantes de una manera mucho más saludable, mucho más adaptativa en sí. Entonces, primero hay algo muy importante que tenemos que comprender aquí. El cerebro tal vez no está evolucionando o tiene una evolución mucho menor tal vez a la que está preparado hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? En sí, nosotros estamos programados no para enfrentar situaciones estresantes que se presentan hoy en el día a día. Por ejemplo, el estrés laboral, la presión social, la ansiedad, tal vez el tema muy informativo, la multitarea. Entonces, lo que yo quiero dar a entender con esto es que nuestro cerebro evolutivamente no está preparado para enfrentar este tipo de sobrecarga. Entonces, nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro para que él pueda hacer estas cosas de una manera que naturalmente no nos da nuestro cerebro. Y esto, obviamente,
como usted dice, a veces como que no estamos preparados para tal situación, por eso tal vez a veces no las podemos afrontar o llevar de buena manera, y lo que hacemos es enfermarnos, porque esto también atrae enfermedades que, bueno, usted ya me lo estará comentando. Dentro de los diferentes síntomas que se asocien más comunes, ¿cuáles serían? Claro, ok. Vamos a poner una pausa ahí, ¿sí? Hay que saber, ¿no? La manera en la que podemos nosotros, primero hay que entender, hay que psicoeducarnos cómo funciona realmente nuestro cerebro, tal vez desde la neurociencia, desde la neuropsicología en sí. Nosotros tenemos dos circuitos cerebrales en nuestra cabecita, podríamos decirlo así. Un circuito que es de recompensa y un circuito que en este caso es de miedo. Nuestro cerebro tiene una área que se llama amígdala cerebral. En esta área es la que detecta el miedo. Por ejemplo, una persona que ha sufrido tal vez un trauma, esta área de nuestro cerebro está mucho más activada que la área de recompensa, que está tal vez relacionada mucho con la dopamina, que es decir, que es un neurotransmisor que nos da motivación, aprendizaje. Entonces, cuando nosotros nos marcamos tal vez en una situación muy estresante, estas conexiones se van por otro lado. Querida Samaris, respecto a lo que usted nos está comentando, bueno, porque tengo varios interrogantes que es importantísimo que nosotros también conozcamos mucho respecto a cómo funciona nuestro cerebro, porque es a veces como que, sí, el cerebro es el receptor de información y cuando lo hacemos trabajar, y dicho por la ciencia mismo, esto no trabaja una milésima parte porque somos capaces de almacenar información y transmitir mucho más que un mismo computador, y sabemos que un computador pues almacena información totalmente de múltiples maneras y sin embargo nosotros a veces ni siquiera lo utilizamos de la manera como debería ser, y en todo caso solamente para ciertas situaciones, y es por eso que a veces como que no puede afrontar como tal todas las situaciones que podemos atravesar en nuestro diario vivir. Ahora, por ejemplo, usted nos comenta de las diferentes formas en cómo se encuentra nuestro cerebro y todo lo que nosotros podemos almacenar. Es importante que una persona deba tener tal vez el conocimiento de qué manera o en qué momento tenemos nosotros que trabajarlo en sí, independientemente de lo que yo pueda estar presentando actualmente como algún tipo de patología o enfermedad. Claro, exactamente. Por eso es que de inicio yo planteaba esto. Nosotros tenemos que comprender que nuestro cerebro tiene menor evolución tal vez a la que se espera hoy en día. Y esto es muy importante, ya que nos da la entrada a que nosotros debemos tener conciencia que debemos programar nuestro cerebro, debemos rehabilitar nuestro cerebro para que nos pueda ofrecer algo que naturalmente no nos da nuestro cerebro en sí. Por ejemplo, nosotros biológicamente somos receptores tal vez de amenazas, es decir, nosotros en sí podemos actuar sin pensar. Tal vez si tengo una mala noticia, en sí realmente no reflexiono, no estoy usando tal vez mi área prefrontal, sino uso la amígdala en este caso, utilizo otro tipo de circuitos tal vez para percibir las amenazas. Entonces aquí hay dos puntos clave que yo quisiera decirle en este momento a la audiencia. Hay que verlo al estrés tal vez como no como un enemigo, tal vez sino como un aliado. Y hay dos formas de ver esta situación, aunque parezca un poco tal vez contradictorio, ¿no? Estos son los dos puntos muy importantes. Hay dos tipos de estrés, ¿sí? Hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo se hace llamar euresis y el estrés negativo se hace llamar diestrés en sí. Entonces, el estrés negativo es tal vez, podríamos decir que se va por otro tipo de área circuital en nuestro cerebro y el estrés positivo por otra área. Entonces, el estrés positivo. Voy a poner un ejemplo muy claro ahorita que está aquí la audiencia. En este caso, tal vez yo conversé con Gabriel para que me haga la invitación tal vez a este espacio, y antes de eso yo estaba un poco estresada tal vez por lo que yo venía a comentarles este día. Entonces, estaba estresada prácticamente en sí. Entonces, yo ese estrés lo estoy viendo tal vez como una motivación. Entonces, saca lo mejor de mí ese estrés y estoy aquí ahora sentada con ustedes pudiéndoles conversar de esto.
En cambio hay un estrés negativo, que es el que me bloquea, el que me genera ansiedad, el que me genera frustración y todo, sobre todo que me bloquea hacer cosas que realmente soy capaz de dar. Entonces hay que tener dos puntos claves aquí. El primer punto es que veamos al estrés tal vez como un aliado, que cambiemos la interpretación de esto. Y una vez que yo cambie la interpretación que yo tengo, yo uso esa interpretación para cambiar a un circuito de recompensa. Es decir, al estrés lo veo más como un aliado. Podríamos decir esta suma: estrés más miedo me da desmotivación, ¿ya? Me trae tal vez experiencias que no pueda yo funcionar en mi día a día, pero si tal vez cambiamos un poco la interpretación de lo que estamos viendo y vemos al estrés más sentido, existe tal vez la motivación ahí. De verdad que no lo había visto desde ese punto de vista, como usted, valga la redundancia, como usted nos está manifestando en este momento, porque es verdad, a veces hay ese estrés motivador, que tal vez estoy ansioso por querer estar listo, como usted como manifestó, por salir bien en algún tipo de información que tengo que proporcionar a las personas, tal vez algo que tengo que yo exponer dentro, si es que trabajo en algún lugar donde tengo que hablar en público, Claro. o definitivamente tal vez al dar hasta una buena noticia a cierto número de personas. Al otro estrés, que es el que me bloquea y hace que yo tal vez no pueda desarrollarme como tal, y ahí sí paso como que angustiado, Claro. preocupado, y es lo que permite tal vez que no podamos ni dormir, no podamos hacer bien nuestras actividades, porque si lo enfocamos desde el punto que usted nos está comentando, ese estrés positivo, pudiera decirse que ese no nos está impidiendo que nosotros podamos seguir realizando otro tipo de actividades. Exactamente. O sea, como conclusión podría decirlo aquí que el estrés positivo podríamos definirlo tal vez, vuelvo y repito, como un aliado, tal vez como algo que me motiva ya a sacar lo mejor de mí. En cambio, un estrés negativo en este caso es algo que me estanca, que me genera ansiedad, que me genera frustración, que no deja tal vez que yo pueda gestionar mis emociones de manera correcta. Entonces, aquí algo muy importante tal vez desde las neurociencias, de la neuropsicología, nosotros usamos dos circuitos, como mencionaba anteriormente. Entonces, tenemos que nosotros saber cómo usar nuestro circuito de recompensa. Y la clave número uno aquí es que nosotros veamos al estrés como un aliado y luego de esa interpretación que tenemos, activar nuestro circuito de recompensa, que está aliado con el neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, de la motivación, del aprendizaje. Entonces, ahí podemos hacer un gran énfasis en esto en sí. Entonces, eso es muy importante. También cabe aclarar que es importante decir tal vez dentro de este espacio que antes de prepararnos también para eso, nosotros tenemos que conocer cómo son las estrategias, cómo son los estilos de afrontamiento que yo uso ante una situación amenazante, bajo una situación tal vez que me genera ansiedad, que me genera pánico, que me genera miedo. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer este tipo de estrategias? Si yo tal vez estoy llevando una situación estresante de una manera adaptativa o de una manera desadaptativa. Entonces, antes tal vez de yo ponerme en este plan, podría decir que tengo que conocer cómo es mi estilo de afrontar la situación. Si tal vez yo llevo un estilo desadaptativo, ya dudo mucho que existan tal vez cosas buenas o tal vez una respuesta buena ante la situación. Pero si yo veo tal vez que mis estrategias, mi estilo de afrontar las situaciones es más adaptativa, es decir, busco soluciones, voy al psicólogo, hago otra cosa, entonces ahí ya estamos viendo. Y es importante que cada uno de ustedes conozca el estilo y las estrategias que ustedes usan para afrontar las situaciones estresantes y llevarlas de una manera más sana. En definitiva, para poder vivir mejor en sí. Y qué interesante que podamos saber que ese estrés que actúa a la defensiva, pues pudiéramos tal vez nosotros darle como que la vuelta al momento de que pudiéramos hacer lo que en muchas situaciones tal vez esto se convierta en algo positivo para nosotros. Al regresar de la pausa, mi querida Samaris, es importante también conocer por qué
a este estrés afecta mucho a la salud física y a la salud mental. Entonces, tal vez cuáles serían las recomendaciones o las sugerencias, de acuerdo a lo que nos está usted comentando, pues que nosotros podamos tener un mejor estilo de vida y cómo podemos ver lo que nos esté afectando en nuestra salud emocional o física, pues podamos nosotros adaptarlo a algo positivo. Vamos a la pausa y al regresar estaremos con nuestra invitada nuevamente. Seguimos en Buena Salud con nuestra psicóloga clínica, Samar Jiménez, hablando sobre cómo influye el estrés en la vida diaria y qué estrategias pueden ayudarnos a mejorarla. Pues ya estamos viendo cosas muy positivas respecto a este mismo tema que estamos tratando respecto al estrés, que a veces no solo le vemos el lado negativo, pero en este caso nos vienen a enfocar en qué momento tenemos que verlo de manera positiva, de manera que tal vez nos pueden ayudar a que otras situaciones que complementen a lo que estamos nosotros o lo que estamos viendo actualmente. Pero es importante también saber que a veces hay mucha afectación, por ejemplo, en la parte mental, en la parte física, y asimismo también cómo sería tal vez la forma de tratamiento que una persona pueda tener en el momento que vemos a este estrés, ya verlo de un tono positivo. Claro, ok. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Al momento que tal vez uno toma la decisión de recibir un acompañamiento, en este caso un tipo de intervención dentro tal vez de la psicoterapia, del área terapéutica en sí, al paciente el primer paso es psicoeducarlo. La psicoeducación es muy importante, en este caso la investigación, para que incluso los niveles de ansiedad, los niveles de estrés sean mucho menor. Yo conociendo tal vez en el antecedente lo que está pasando dentro de mi organismo, yo ya sé tal vez cómo puedo manejarlo en sí. Otro paso también importante, tal vez como lo mencionaba anteriormente, es saber de qué forma yo estoy enfrentando la situación. Yo tengo necesariamente que conocer cuál es mi estilo de afrontamiento, cuáles son las estrategias que yo tengo frente a una situación, saber si las estrategias que yo estoy usando en mi día a día son adaptativas o desadaptativas. Hay estrategias que están muy vinculadas con el área emocional, tal vez con la resolución del problema o tal vez tienden a evitar. Existen en este caso 3 tipos, podría decir, de estilos que tiene la persona al momento de enfrentar situaciones. El primer estilo se trata exclusivamente en el área emocional. Una persona tal vez cuando está bajo una situación estresante, lo primero que hace es tal vez proteger su área emocional. Salir a caminar, salir a pasear, conversar tal vez con un amigo, hablar con alguien tal vez cercano de lo que nos está pasando, tener tal vez esta red de apoyo que es constante. Entonces, desde ese punto yo entiendo que mi estilo, en este caso, tal vez mi estrategia de afrontar la situación estresante es emocional, me estoy centrando más en la emoción. En cambio, hay otro estilo tal vez de afrontamiento que se encarga de la resolución exacta de ese problema, cómo yo busco soluciones, ¿ya? No me centro netamente en lo emocional, sino en cómo buscar soluciones para lo que me está pasando en sí. Hay personas que utilizan a veces varios estilos y por eso es importante que conozcamos. Y el último estilo, y no menos importante, también es el estilo de evitación. Es decir, este sería como el menos adecuado, ya que la persona cuando está bajo niveles de estrés muy altos, tiende a evitar la situación. Ejemplos cotidianos tal vez que pasan día a día, tal vez me pongo a ver TikToks, me pongo a ver redes sociales, procrastino durante horas, no hago tal vez lo que tengo que realmente hacer, es decir, yo estoy evitando la situación estresante, no estoy en ese momento yo entrenando a mi cerebro y haciéndolo ver que el estrés puede ser como un aliado. Por ejemplo, es como ponía el ejemplo anterior, uno tal vez cuando tiene que hacer algo y tiene que salir de su zona de confort, es amenazante, es muy estresante en sí. No lo estamos viendo tal vez como un aliado en este caso, no lo estamos viendo tal vez como una área en la que yo puedo salir adelante, crecer y todo eso. Entonces, cosas que tal vez estoy dejando pasar, tal vez por aferrarme a la idea de que todo tiene que ser estresante y amenazante. Entonces, una vez que se tiene claro todo este tema, la psicoeducación, cómo funciona, qué áreas tal vez están ligadas, no tenemos que ser expertos tal vez en neuropsicología y neurociencia para poder entender un poco este tema, sino saber qué áreas tal vez en mi cerebro están funcionando y qué otras no, pues hacen ahí ese clic, podría decir.
nosotros tenemos que basar únicamente a esa área de recompensa, que es la que en este caso está conectada con el área prefrontal, que es la que toma decisiones, la que regula nuestras emociones. Entonces, una vez dicho esto, es cuando tal vez yo tomo la decisión de ir a un psicólogo, tener tal vez una intervención, y lo que hace de manera general el psicólogo es empezar de abajo hacia arriba, es decir, empezamos tal vez por los síntomas físicos. Tal vez si tengo taticardia, si tengo tal vez sudoración en las manos, si tengo respiración muy agitada. Entonces, todo eso empezamos a tratar primero y después vamos con la mente, con lo cognitivo en sí. Entonces, esas serían las estrategias que se pueden usar antes y tal vez cuando ya tomo la decisión, en este caso, de ir a una intervención terapéutica en sí. Y de verdad que esta situación que nosotros estamos comentando hoy es lo que realmente muchas personas estamos afrontando, porque a veces el desconocimiento nos hace estresar más. Exactamente. Hace que estrés atraiga estrés, pero si nosotros lo vemos desde este punto de vista, como nos ha estado ampliando y checando que hay que buscarle la parte positiva y mucho más si es que lo estamos dejando que sea guiado por una parte profesional, porque yo tal vez puedo ser maduro y puedo decir, perfecto, yo estoy reconociendo que tengo esta situación y necesito ayuda, pero hay personas que tal vez desconocemos y evadimos el que busquemos una ayuda, en este caso en psicología. Mi querida Samaris, ¿nos puedes decir dónde dónde está su consulta, en qué horarios está atendiendo, cómo pueden las personas, porque este tema quedó un poco abierto ahí, porque hay muchas más cosas que pudiéramos abordar, pero yo sé que los televidentes van a tener la oportunidad de poder tener un acercamiento con usted directo. Ok, bueno, yéndonos de ese plan, yo doy consultas en la Fundación Cáritas, en la Fundación FASCA, y bueno, mis horarios dependerá mucho de cuando vayan, tal vez en este caso, a preguntar y todo eso. Por lo general, yo estoy atendiendo todos los días dentro de la fundación y estoy abierta tal vez para cualquier situación, que sepan que dentro de mi consulta va a ser un espacio muy seguro, tal vez para tratar este tipo de situaciones o tal vez de manejarlas de una manera mucho más saludable. Hay que entender que la vida realmente está llena de desafíos, ¿ya? Y hay que verla así. Al estrés, tal vez decirle o programar a mi cerebro que una situación que parece amenazante, yo puedo cambiarla como desafío, en este caso. Entonces, estoy abierta a cualquier consulta. También dejaré, por último, mis contactos, tal vez para que puedan ir, en este caso, a recibir una consulta con todo el gusto y con todo el amor. Así que ya saben que Fundación Cáritas y en FASCA, ¿no? Están atendiendo, ustedes pueden agendar citas allí, pueden buscarlos también en las redes sociales y sobre todo que si estamos viviendo este estrés, ¿cuál sería su mensaje final? ¿Qué le diría al público como recomendación? Exactamente. 2 puntos importantes de todo lo que acabo de decir aquí. No lo veamos al estrés como un enemigo, sino tal vez en este caso como un aliado, sino que a veces nuestro cerebro realmente está programado para ver al estrés como una amenaza. Entonces, y después de eso, como segunda idea, luego de esa interpretación que estoy haciendo y que estamos haciendo en este espacio, activar nuestra área de recompensa, es decir, ver que este estrés sea positivo y tal vez saber que un estrés más sentido es motivación en sí. Muchas gracias, Samaris, por estar con nosotros en nuestro programa. En otra oportunidad esperamos tenerla nuevamente, que nos despeje muchas más dudas respecto a la salud mental. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recomendarles que también nos pueden ver ustedes en YouTube. Así que si usted se perdió el programa o se lo quiere repetir, pues es importante que nos sigan en las redes sociales. Primero en YouTube nos encuentran como TV Buena Salud. Pueden activar la campanita, darle like, compartirlo también para que les lleguen notificaciones cuando todos los días se suben los programas y también ustedes puedan que otras personas se beneficien de lo que todos los días tratamos aquí en Buena Salud. Y en redes sociales también nos ven en Instagram como @buenasaludS. Ahí también pueden ver el programa completito para que ustedes se lo repita y también lo puede compartir a otras personas. Y en las redes de Majestad TV nos pueden ver como en X
en Facebook y también en YouTube. Así que no se pueden perder por ningún lado Buena Salud y tampoco la programación que tiene Majestad TV. Pero antes, nuestra frase decía, no siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos ante ello. Esa era nuestra frase de hoy. Y con esto, antes de despedirnos, también recomendarles que Camiseta Inglesa nos en Santo Domingo, en la Avenida de las Américas de Los Manta, en el sector Plaza Asturias. Ahí está el teléfono y en las redes sociales los encuentran como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo. Vistan con muy buen estilo con Camiseta Inglesa. Nos despedimos, pero los dejo con la mejor compañía. Sigan con Majestad TV.